Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, que la brajá sea sobre ustedes y sobre sus hogares, sus casas, sus familias y sus posesiones. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén y amén. Bueno, estamos en Mateo 19:3 y dice así. Y se le acercaron unos perushim, poniendo a prueba su conocimiento de la ley judía, diciendo: ¿es permitido legalmente a un yehudí darle un get a su mujer por cualquier causa? Respondiendo entonces Yeshua dijo: ¿no leísteis que quien desde el principio los creó, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una hija. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que lo ha unido bajo un mismo yugo, no lo separe el hombre. Le objetan: ¿por qué pues Moshe dio la mitzvah de Get, que permita al hombre despedirla de su casa oficialmente, si no encuentra ya favor en sus ojos? Respondió Yeshua: por la dureza de vuestro corazón Moshe tuvo que hacer esta concesión y permitir el get, pero esta no fue intención original de Hashem y nunca fue así. Por tanto, declaró que cualquier yehudí, excepto en caso de probada infidelidad, si le escribe un get a su mujer porque se quiere enyugar con otra que ahora le gusta más y así lo hace finalmente, comete adulterio contra su esposa. Le dice Sustamini: si así es la situación del hombre con su esposa, mejor ni casarse. ¿Qué cosas tan tremendas en este sentido? Bueno, pues nuestro Santo Maestro toca un tema muy importante, el tema del divorcio, del get, que era una carta que se daba cuando el hombre se quería deslugar de la mujer. Entonces le extendía un documento donde le decía que estaba libre, y se le entregaba y se hacía patente delante de ellos. Consecuentemente, al estar ya libre de tener esta relación, él procedía en muchas ocasiones a buscar o a tener o asirse de otra mujer. Bueno, pues en este sentido estamos hablando del get. El get es un documento importante, sobre todo para la disolución de la relación conyugal. Ahora, debemos entender que este get no fue establecido por el Eterno, y sí lo fue. A ver, ¿cómo es que no lo fue y sí lo fue? No lo fue porque realmente la intención primaria del Eterno era que el hombre y la mujer mantuvieran un camino, una unión, un yugo durante su vida. Y muchas veces esto no se da. Ahora, es mal. Hasta cierto punto podríamos decir que cuando Moshe Rabbeinu autorizó el get, dice acá por la dureza del corazón. Ciertamente, la dureza del corazón ¿de qué? Del hombre. Pudiéramos pensar que así es, que la dureza del corazón es del hombre, pero te voy a decir que la dureza del corazón es de los dos. Porque en muchas ocasiones no nada más el hombre contribuye para la separación, pero también la mujer en muchas ocasiones contribuye para esa separación. Desde luego que una de las razones o causa, dice nuestro Santo Maestro, por la cual se puede separar o otorgar el get, es por causa de infidelidad, en otras palabras, por inmoralidad sexual. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto era una violación. Recuerden que la inmoralidad sexual o la inmoralidad tiene que ver directamente, se conecta con la haberá hacia el mandamiento supremo de no te harás imágenes ninguna semejanza.
En otras palabras, es visto como la violación al mandamiento de no a la idolatría. Entonces, consecuentemente, dado esta situación, entonces se permitía y se permite la separación. Más tarde, Rab Shaul diría en una de sus cartas que a paz nos llamó el Eterno y que ciertamente el hombre debe vivir en paz. Uno de los propósitos del hogar es que tú tengas un cobijo extraordinario de paz, que vivas en paz, en armonía, que tengas oportunidades de estudiar Torah, que tengas oportunidad de criar a tus hijos en disciplina, que tu esposa aprenda, que dirija a su familia e instruya a su familia en la Torah. Cuando esto está fallando, cuando esto no se está dando, sea por la inmoralidad sexual, que te voy a decir que básicamente nuestro Santo Maestro toca esto y que tiene que ver precisamente con el hecho de que un pecado grave, una relación con este tipo de infidelidad, el que es afectado tiene el derecho de separarse, de dar el documento de get en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, pues pedir el get. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación de que eventualmente se podía dar. Y hay muchas situaciones graves en la vida de una relación. Por ejemplo, se ha sabido de gente que no tiene mucho. Me enteré de una pareja donde aparentemente al marido le dio diabetes, y esto, la causa de la diabetes le alteró de tal manera psicológicamente la mente. Aparentemente fue esto, la diabetes, es lo que dicen los doctores, que se pone, pero como diríamos coloquialmente, endiablado. Y seguramente que, por lo que me enteré, esta persona hasta golpea a la mujer, de tal manera que la mujer pues ya no quiere vivir con él. Pues lógicamente, ¿quién va a vivir si primero comemos o primero me pegas? Desde luego que ¿quién va a querer vivir en una relación de este tipo? Y entonces, consecuentemente, aun cuando no hay inmoralidad, esta situación es grave, muy grave, y consecuentemente no se puede vivir así. Y entonces en el judaísmo se da precisamente, se da el get, se da el divorcio porque es necesario. Es decir, y te voy a decir, no es que el hombre o la mujer decidan, nos vamos a divorciar, sino normalmente lo que se hace es que se presentan delante de su maestro de Torah y le refieren la situación, la circunstancia, la problemática que tienen, y el rabino, o en el caso el líder espiritual, tendrá entonces que evaluar, hablar con ellos, reconvenirlos, ayudarles, aconsejarles, dirigirles, ayudarles en todo, absolutamente en todo lo que se pueda, para que se pueda componer la situación dentro del hogar. Y si se compone, Baruch Hashem, pues ya no hubo divorcio. Pero el divorcio no viene por ninguno de los dos. En el judaísmo propone, en el caso del esposo y la esposa, el líder espiritual recomendará, en dado caso que vea que las cosas, lejos de que puedan ser convenientes, positivas para shalom, en bienestar no solamente de la pareja, sino incluso de los hijos, recomendará en un determinado momento el get. Y entonces esto es lo que se podría hacer, pero no es que yo, ¿sabes qué?, me voy a separar. No, normalmente esto es lo que sucede, es decir, después de pasar a la consejería con su líder espiritual, y no habiendo otra alternativa, entonces el líder espiritual podría recomendar la separación. Y entonces esto se da, pero no es que llega la mujer y dice, pues yo me separo. Primero se tiene que ver cuál es la problemática que acaece
la vida del matrimonio y consecuentemente se evalúa para poder dar las alternativas incluso para el matrimonio. O sea, incluso no es que el líder dice pues se van a separar, no, sino dice hay estas alternativas, pueden seguir así o hacer estos cambios o pueden esto o aquello, pero cuando ya la situación a veces está tan rota, ya tan perjudicada, tan mal, entonces pues ya cuando no hay de dónde agarrarse, pues la verdad es que no vale la pena ya tratar de unir algo que ya desde hace mucho tiempo ya no está en una buena relación, y consecuentemente lo más conveniente es para ellos y para los hijos, si los hay, es mejor separarse. Pero esto, vuelvo a repetir, a través de un proceso, no es nada más de que, ¿sabes qué? Fírmame el divorcio, no, eso no es así. Eso tiene que pasar por los líderes espirituales que les ayuden a determinar si pueden salir, incluso muchos salen, porque hay crisis en el matrimonio, hay crisis en muchas situaciones, pero casi por lo regular, bendito sea el Eterno, se soluciona. Entonces, regresando a este punto, entonces decimos que ciertamente en el judaísmo sí hay divorcio, pero la prueba dice nuestro santo maestro que por causa de la dureza del corazón. ¿Qué es dureza del corazón? Pues es que nosotros perjudicamos la relación matrimonial la puede perjudicar la mujer como la puede perjudicar el hombre. En este caso, si nosotros no hacemos caso de las leyes, de las instrucciones que nos atañen como líderes de la casa, varones, o si la mujer no atiende a su esposo, no atiende a las recomendaciones, a los principios, a los mandamientos que le corresponden cumplir como esposa, entonces esto crea un sinfín de problemas. Y entonces todo puede comenzar con cosas muy sencillas, pero puede terminar mal, muy mal. Puede empezar con la falta de respeto del hombre hacia la mujer, o incluso de la mujer hacia el hombre, y esto puede causar una ruptura muy grave, y que pues te voy a decir que si se deja crecer todo esto, lo que causa es precisamente que aunque se viva junto, ya no se vive, o sea, ya no es un matrimonio, ya es, ahí viven en una casa, una pareja, pero al final ya no viven, y esto se da mucho. Hay muchos matrimonios que solamente es la pura apariencia, y el vivir en la realidad se están separados. ¿Por qué? Por causa sea del varón o de la mujer, o a veces incluso los dos causan esta situación, esta disgregación. ¿Por qué aprendemos de todo esto? Pues aprendemos, número uno, que en el judaísmo sí hay divorcio, y que Moshe Rabbeinu lo otorgó porque él tenía la autoridad de parte del cielo para otorgarlo, aun cuando en el principio dice nuestro santo maestro que no fue así. El Eterno, quien es bendito, le dio la autorización a Moshe, porque Moshe no movía ni un solo pelo, no movía nada, sino era por la autorización y la voluntad del Eterno. Luego entonces él dio esta autorización, sí, por lo tanto venía del cielo. Cuando Moshe veía y miraba las situaciones graves que se daban en el matrimonio, entonces en ese sentido se podía dar el get. Entonces es lo que resulta de esta enseñanza, de esta instrucción, y por lo tanto, ¿qué debemos cuidar en el matrimonio? Debemos cuidar no endurecernos, es decir, no tomar en poco los mandamientos del Eterno hacia el varón que en el matrimonio, y también no tomar en poco los mandamientos que le tocan a la mujer. Es decir, el hombre hacia la mujer siempre tendrá que verla como algo muy preciado y valorarla.
pero también la mujer deberá verla como algo muy preciado y valorarlo constantemente. Que el Eterno les dé un magnífico día y que valoren los que están casados su matrimonio. Shalom, shalom.